Saludos a todos, bienvenidos al evento de las primeras jornadas de puertas abiertas de los posgrados. Yo soy profesora de la maestría en Análisis Espacial y Gestión del Territorio del área de Geografía. Como ustedes lo ven, mi nombre es profesora Karina Córdoba y voy a hablarles sobre un tema relacionado con algo muy contemporáneo, con la problemática de las islas térmicas urbanas, sus impactos sobre el ambiente urbano y la salud en la ciudad de Caracas. Esta es una temática que se deriva de una de las capacitaciones que nosotros hacemos en el posgrado en geomática espacial aplicada. Bueno, en la mayoría de las veces cuando nosotros estamos frente a la disyuntiva de entender la dinámica de los espacios urbanos, nos hacemos muchas preguntas. Queremos saber si estamos modificando la calidad ambiental y el clima de las ciudades. Queremos también saber si existe una relación entre la intervención del medio natural por los espacios construidos y el clima urbano como resultante. También queremos saber si es posible determinar cómo se han producido estos cambios ambientales y climáticos y cuáles serían los vínculos entre la respuesta térmica de las superficies urbanas, la composición del mosaico urbano y la formación de las islas de calor urbano. Aquí a la derecha ven una imagen de la sección suroeste de la ciudad donde se observa la complejidad del mosaico urbano de la ciudad de Caracas. El clima urbano y el espacio construido, la resultante de la relación entre el clima y el espacio construido es el clima urbano. El clima urbano, entonces, es la resultante de esas interacciones que se verifican entre las superficies construidas, que en este caso fungirían como los elementos modificadores que alteran el balance radiativo superficial y la atmósfera urbana, originando lo que se conoce como las islas térmicas urbanas, y más adelante vamos a ver un esquemita más sencillo, ¿no? En este caso, a mayor superficie construida, mayor es entonces la alteración de los parámetros climáticos que contribuyen a regular el clima local. Es decir, ciudades más grandes alteran más el clima local, ya que se disminuyen los aportes de humedad por evapotranspiración vegetal y la sombra de la vegetación, aumentando el impacto directo de la radiación solar y, en consecuencia, el calentamiento superficial, así como la emisividad de calor durante las primeras horas nocturnas. Aquí lo vemos en esta gráfica simplificada, donde vemos que la variabilidad del calor en las horas diurnas es mayor que en las horas nocturnas y hay un pico de calor sobre las áreas más densamente construidas del centro de la ciudad. Entonces, el concepto de isla de calor o islas térmicas urbanas, como también se le denomina, se asocia a la formación de una cúpula o domo de calor sobre los espacios urbanos. Este patrón térmico es consecuencia, como ya se dijo, de la alteración del balance radiativo superficial por la intervención y modificación de las coberturas naturales de la vegetación, por infraestructura, edificaciones y otros elementos típicos de las áreas urbanas, así como por las emisiones de calor antropogénico, por ejemplo, las derivadas de la combustión automotor, como vemos aquí en la gráfica. ¿Cuáles son los impactos directos de las islas de calor? De manera resumida, podemos citar los siguientes. Las islas de calor aumentan el calor en las áreas urbanas y, en consecuencia, aumentan la demanda de energía por climatización. Elevan las emisiones de contaminantes y de gases de efecto invernadero, aceleran la degradación ambiental y deterioran la calidad de vida en las ciudades, comprometen la salud humana y el confort y aumentan la temperatura del escurrimiento superficial. Estas son las más importantes, digamos, entre muchas otras. ¿Cuál es el perfil típico de una isla de calor urbano y cuáles son sus efectos? Se le denomina así isla de calor porque si lo vemos en un mapa, si mapeamos, por ejemplo, las temperaturas alrededor de una zona urbana, nos vamos a dar cuenta de un patrón concéntrico, con más altas temperaturas donde está el centro de la ciudad y las áreas más densamente construidas que lo rodean, y esa temperatura tiende a disminuir hacia las zonas menos densamente construidas y las zonas periurbanas o la periferia.
Entonces, cuando se observaba y veían este patrón concéntrico rodeando una isla de altas temperaturas, fue que se utilizó esa denominación de isla de calor. Vemos que aquí hay una transecta y si observamos este mismo perfil transversalmente, nos daremos cuenta entonces igual de que las áreas de menor temperatura coinciden con las zonas rurales o las zonas suburbanas o periurbanas, y que las áreas de más alta temperatura coinciden entonces con las áreas más densamente construidas, urbanas, residenciales o los centros de las ciudades. Hay una relación directa entre el tamaño del área urbana y la intensidad y extensión de la isla térmica urbana. Entre mayor sea la ciudad, mayor es la isla térmica que será la resultante. Es decir, una ciudad pequeña de unos 100.000 habitantes puede modificar las temperaturas hasta unos 6 grados. Una ciudad de 1 millón de habitantes entre unos 8 grados aproximadamente. Y una ciudad de 10 millones de habitantes puede modificar la temperatura hasta 10 grados o más. En la mayoría de las ciudades europeas, que son ciudades grandes, estamos entre estos dos rangos, estamos hablando de modificaciones importantes de la temperatura. Esta es una pequeña ciudad, la ciudad de Rancagua en Chile, y vean que a pesar de ser un pequeño centro urbano, ya se observan alteraciones de la temperatura superficial en las zonas más densamente construidas. Esto sería la isla de calor sobre esta pequeña ciudad. Y temperaturas más frescas en el entorno rural o periurbano. Así se ven grandes ciudades como Roma, Madrid, París y Milán. Este sería el área del domo de calor, por ejemplo, de la ciudad de Roma, el área más densamente construida. Y en la medida en que nos alejamos hacia las zonas suburbanas y periurbanas, observamos temperaturas más bajas. Igual en el caso de la ciudad de Madrid, vean, a medida que nos alejamos del centro, las temperaturas son más frescas. Y en el caso de la ciudad de París también, aunque como esta es una ciudad mucho más conectada y extendida con otras ciudades intermedias, entonces vean cómo no se observa, sino en algunas zonas, por ejemplo, del sureste de la ciudad, ese patrón de periurbano con temperaturas más bajas. En Milán sí hay la caracterización típica de la isla térmica con un núcleo bien definido de altas temperaturas, zonas suburbanas y periurbanas con más bajas temperaturas y temperaturas más frescas en las zonas naturales y las zonas rurales. Aquí ellos apuntan hacia todos los aeropuertos y vean cómo los aeropuertos son una fuente de calor permanente, porque los aeropuertos tienen superficies descubiertas, sin vegetación, con carpetas asfálticas de doble ancho, lo cual genera estas respuestas calóricas importantes. Eso es sumamente importante además en el contexto de un mundo que en este momento está atravesando por un proceso de cambio climático y de cambio global, y donde las temperaturas son cada vez más cálidas. Como lo vemos en esta imagen, el año 2020 fue considerado por la NASA como el segundo año más caliente, justo después del 2016. Vemos temperaturas muy por encima del promedio, todo este rosado oscuro, que prácticamente abarca todo el planeta. Son temperaturas más cálidas de lo normal y temperaturas récord en este rosa fuerte. Fíjense cómo toda la zona de Europa y toda Siberia estuvo afectada por temperaturas más cálidas, y en efecto la tundra siberiana se ha visto muy afectada con el deshielo del permafrost e incendios, ¿no? También hay otras zonas importantes en América Latina, por ejemplo América Central. Vemos prácticamente que no han habido anomalías frías, es decir, más frío de lo normal, sino que casi todas las anomalías que se registran son anomalías cálidas. Si vemos los años, el perfil de los años más cálidos en el récord, el año 2020, que es esta línea negra que está aquí, está un poco por debajo solamente del año 2016, que hasta ahora es el año más cálido, y fue un año donde hubo un evento cálido de alta intensidad, un evento del Niño en fase cálida de alta intensidad. Los 7 años rankeados como los 7 años más calientes en el planeta, 2014, 2018, 2017, 2015, 2019, 2020, vean cómo el 2016 fue el más cálido con temperaturas hasta 1 grado por encima del promedio, y el 2020 hasta 0.98 grados centígrados por encima del promedio. Esto precisamente es preocupante en un mundo que tiende a concentrar la población en las áreas urbanas, es decir,
un proceso de urbanización se ha intensificado en los últimos años, y aquí lo vemos en estas curvas, donde observamos, por ejemplo, cómo América Latina, que es esta curva roja con las pelotitas amarillas, a partir de los años 90 en adelante, se acelera el proceso de urbanización, es decir, de deslocamiento de la población de las zonas rurales hacia las zonas urbanas, y se intensifica el proceso de urbanización, y vean cómo casi que está emparejado con el fenómeno que se registra en Norteamérica. ¿Sí? En términos del tamaño de las ciudades, en 2018 teníamos aproximadamente 33 grandes megaciudades con más de 10 millones de habitantes. Alrededor de 48 ciudades con alrededor de 5 o 10 millones de habitantes, 467 ciudades, estoy hablando de todo el mundo, ¿verdad? Con ciudades de mediano tamaño, entre 1 a 5 millones, entre estas está Caracas. Ciudades, 598 ciudades, alrededor de 500.000 hasta 1 millón de habitantes, y luego una población dispersa en asentamientos urbanos de menos de 500.000 habitantes. Esto era el escenario para el 2018. El escenario estimado para el 2030 es que vamos a tener 43, vean el salto, megaciudades de más de 10 millones de habitantes, 66 ciudades con entre 5 a 10 millones de habitantes, 597 ciudades medianas entre 1 y 5 millones de habitantes, 710 ciudades entre 500.000 y 1 millón de habitantes, y asentamientos urbanos entre superiores a 500.000 habitantes. Este es el resto digamos, de este año. Pero si sumamos todo esto y lo comparamos con las ciudades, los asentamientos de población en ciudades superiores a 500.000 habitantes, vemos que están más o menos parejos todavía, ¿no? Lo preocupante es esa tendencia a aglomerarse en grandes ciudades, y que tiende a acentuarse, como ven, desde el 2018 hacia el 2030. Eso hace más vulnerable y más expuesta a la población que vive en áreas urbanas y que puede tener que enfrentar estos fenómenos climáticos como las olas de calor, que se intensifican por el efecto de las islas térmicas urbanas. En términos de las regiones, vemos más o menos que Latinoamérica tiene 18 grandes megaciudades, esto es para el 2018, es decir, tenemos 18 importantes ciudades con más de 10 millones de habitantes, 25 ciudades en alrededor de 1 a 5 millones de habitantes, y 46 asentamientos con población superior a 500.000 habitantes, es decir, el grueso. Tenemos una gran cantidad de población ubicada en ciudades, primero, superiores a 10 millones de habitantes o en el rango medio de 1 a 5 millones de habitantes, como es el caso también de Caracas y de muchas de las ciudades de Venezuela. Con la técnica de la geomática espacial aplicada, podemos visualizar la dinámica y los cambios que ocurren en esta ciudad. En esta imagen nocturna de la NASA, podemos observar el efecto de los conglomerados urbanos, el efecto de la conurbación, cómo las ciudades se van densificando y van absorbiendo otras áreas urbanas y las van integrando a su periferia urbana, tanto física como funcionalmente. Y aquí vemos el área de Caracas y su área metropolitana, el área de Guarenas Batires, Altos Mirandinos, los valles del Tuy, su conexión con los valles de Aragua, La Victoria, todo lo que sería Maracay, y luego la ciudad de Valencia, que está completamente conurbado alrededor del lago de Valencia. Y así observamos también otros fenómenos en el interior del país, como Barquisimeto con las ciudades de Yaracuy, del estado de Yaracuy. Vamos a centrar entonces nuestro interés de análisis en el área urbana de Caracas para tratar de entender la respuesta de los patrones térmicos del mosaico urbano y cómo se relacionan estas diferencias con las distintas temperaturas que vamos a observar. Para ello, utilizando una imagen Landsat, lo primero que hicimos fue hacer una clasificación de las diferentes tipologías que observamos en el mosaico urbano de la ciudad, y también para poder entender el proceso de desarrollo histórico de la ciudad, que determina, por supuesto, diferencias en la ocupación del territorio sobre el cual la ciudad se asienta. Ese proceso de desarrollo urbano define las características de ese mosaico urbano resultante.
que guarda una relación entonces con los patrones térmicos superficiales y con la formación y extensión de las islas térmicas urbanas. Entonces observamos que este mosaico urbano, por ejemplo, acá está el casco histórico fundacional de la ciudad, tenemos urbanismo de alta densidad tanto al noroeste como al suroeste de la ciudad, zonas de barrios, urbanismo difuso de densidad media-baja, urbanismo de densidad media-baja en las zonas altas del norte de la ciudad, y zonas de barrio por acá también. Más o menos estas son las grandes categorías que integran el mosaico urbano de la ciudad y se esperaría que hubiese una relación directa entre estas tipologías y la respuesta térmica que va a observarse en estas áreas. Para ello hicimos un análisis temporal, ¿verdad? Espacio-temporal de unos 11 años, desde el 2001 hasta el 2011 de la ciudad de Caracas, y se construyó un repositorio de datos, una selección de imágenes, se construyó un repositorio de datos y se procesaron tanto bandas del espectro visible como bandas del espectro térmico. Obtuvimos entonces una secuencia de unos 11 años en análisis de la variabilidad espacio-temporal de la isla térmica urbana sobre la ciudad de Caracas, y aquí vamos a destacar la variabilidad temporal en tres secuencias, en marzo 2001, marzo 2003 y marzo 2010, para observar el efecto de la isla térmica de la ciudad y cómo se ha ido intensificando con el paso del tiempo. Fíjense lo que dice acá: los patrones térmicos observados son consistentes con el modelo teórico de islas térmicas o islas de calor urbano de la EPA, en donde los espacios más densamente ocupados y con menor presencia de vegetación tienen mayor temperatura superficial que en las zonas urbanas menos densamente construidas. El patrón térmico superficial observado en la ciudad de Caracas es más bien longitudinal, debido a que el desarrollo urbano se concentra en las zonas bajas del valle y se extiende a lo largo del valle principal y los valles secundarios confinados entre colinas, como se observa en el suroeste de la ciudad. La topografía de la ciudad y los fenómenos de circulación local valle-montaña también condicionan en gran medida los flujos de aire que afectan los patrones de temperatura, sobre todo observados en las regiones noreste y suroeste de la ciudad. Ahora vamos a ver la secuencia de las tres imágenes en grande. Este sería el año 2001. Aquí en el año 2001 observamos que hay temperaturas más o menos frescas en todo el norte de la ciudad y el sureste de la ciudad, con puntos críticos, inclusive podemos trazar una línea aquí, en los valles transversales del suroeste de la ciudad, en el eje de Valle Cochi, en el eje de Montalbán, Caricuao. En esta zona de acá observamos las más altas temperaturas, pero en este caso más en las zonas de los barrios que rodean las áreas urbanas, que propiamente dicho en las zonas urbanas. Observamos puntos críticos como el aeropuerto de La Carlota, que es una carpeta asfáltica de doble ancho, y algunos puntos activos de focos de incendio, tanto en el suroeste como hacia el sureste de la ciudad. Pero las temperaturas en el Parque Nacional El Ávila, Guaraíra, Repano, aquí siguen siendo temperaturas frescas. En el año 2003 veamos cómo la situación cambia. 2001, 2003. En el año 2003 se acentúa el aumento de las temperaturas en los valles transversales del suroeste de la ciudad. Observamos cómo aumentan las temperaturas en la zona del Valle Coche, el Cementerio, La Vega, en toda la zona del Paraíso, Montalbán, Caricuao. Aumentan las temperaturas sensiblemente, estamos hablando de rangos entre 28 y 34 grados centígrados. Vean cómo comienza a afectarse también el noroeste de la ciudad, con un aumento sensible de las temperaturas en las zonas de Catia, Propatria, por ejemplo, también. Los ejes de doble carpeta asfáltica también, como la avenida Bolívar y algunas zonas de la autopista de Francisco Fajardo más expuestas, más abiertas a la radiación solar, también presentan altas temperaturas. Las zonas de barrio también siguen presentando altas temperaturas. Esto, cuando lo analizamos in situ, nos dimos cuenta que también se debía a la utilización en los techos de material metálico como láminas de zinc, que da esa respuesta térmica más elevada que otras zonas de la ciudad. ¿Ya? No habían tantos incendios en este año, no hubieron en el norte de la ciudad y en el suroeste, pero en el sureste, perdón, pero en el suroeste sí vean que hay muchos focos de incendios activos. Sin embargo, nada se compara con el evento de marzo del 2010. Y aquí ven el desastre completo. La ciudad prácticamente toda está abrumada por altas temperaturas.
Por supuesto, los valles transversales del suroeste de la ciudad tienen altísimas temperaturas. Estamos hablando de temperaturas entre 32 y 34 centígrados y más. Hay muchísimos focos de incendios activos, muchos focos de incendios activos. Un incendio importante en el Ávila, en el noreste, y focos de incendio importantes en el sureste de la ciudad. Esto tuvo sus consecuencias en materias climatológicas y de salud. Si queremos también hacer análisis detallados, por ejemplo, como estas imágenes están integradas en un SIC, podemos hacer en un Zoom para hacer estudios de casos, por ejemplo, de Chacao, comparativos, comparando temperaturas del año, en este caso octubre del 2009, con marzo del 2010, y también tomando, por ejemplo, estudio de caso de la ciudad universitaria, luego hacemos un Zoom en esta área para entender, por ejemplo, el comportamiento de estructuras específicas, ¿no? Plazas, pasillos, techos de edificaciones, etcétera. Eso, la posibilidad nos los da el hecho de integrar las imágenes en un SIC. En los últimos años hemos visto cada vez con mayor frecuencia e intensidad la ocurrencia de olas de calor. En el Valle del Volga en Moscú ocurrió una ola de calor muy intensa con temperaturas con 10 grados por encima de lo normal y se desató unos incendios forestales alrededor de toda la ciudad de Moscú, y aquí observamos el Kremlin en marzo del 2010 con temperaturas muy altas, pero también muy elevadas, pero también cubierto por una nube de smog y de humos de incendio. Ya la gente en esa época estaba usando mascarillas mucho antes de la pandemia por la contaminación ambiental. La CDC, la Center for Disease Control, dice que el calor extremo son temperaturas que se sitúan en 10 grados o más por encima de la temperatura promedio para una región y permanecen así por semanas. El calor extremo puede causar diversas patologías como las que se describen acá: calambres por calor, agotamiento, golpe de calor, ¿verdad?, que también afectan la salud humana. En el caso de Australia, que ha tenido frecuentes olas de calor e incendios, vemos cómo aumenta la morbimortalidad de ingreso en los hospitales en la medida que aumentan las temperaturas. Y este fue el caso del marzo del 2010. Esta es una imagen tomada desde la Plaza Altamira. Este es el Eurobuilding. Vean que ni siquiera se distinguen los edificios y mucho menos el contorno del Ávila. Era tal la acumulación de humos de incendio en la ciudad que además hubo un pico de enfermedades, de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias y alérgicas en ese momento en la ciudad. Estas son algunas fotos de los incendios que afectaron el noreste de la ciudad. Vean que fueron muy intensos, extensos, y este patrón se mantuvo durante días en la ciudad, aproximadamente durante una semana. Las concentraciones de partículas también se pueden medir y vean cómo hubo un pico de partículas de tamaño superior a 10 micras en el ambiente en las primeras semanas de marzo, coincidiendo con estos eventos de los incendios. Estas partículas de 10 micras se depositan en el sistema, en las vías aéreas superiores, afectando sobre todo las fosas nasales, los ojos, la garganta, y produciendo muchos cuadros alérgicos y respiratorios. Volviendo a la imagen del 2010, donde vemos que la cantidad de focos de incendio se concentraron hacia el noreste y el suroeste de la ciudad, a excepción de este punto en el noreste del Ávila. Provocó también un desplazamiento de vectores. Estos son, vean la frecuencia, ¿no? Nosotros podemos trazar una línea aquí y vemos que la mayor cantidad de chipos, que son vectores de la enfermedad de Chagas, capturados, se produjo tanto al noreste como al suroeste de la ciudad. Porque cuando se interviene el medio natural de estos vectores, es decir, en las zonas periurbanas que hubo toda esta cantidad de incendios, entonces los chipos se desplazan hacia los medios urbanos y entonces la población se ve expuesta potencialmente a entrar en contacto con estos vectores y con la enfermedad. Es decir, son consecuencias indirectas de los eventos de la ola de calor y los incendios. Pero no todo es malo, existen posibilidades de trabajar aún en medio de todas estas crisis, estos escenarios. Tenemos algunas estrategias de mitigación que podemos desarrollar para mejorar el clima urbano y mitigar el calor producido por la isla térmica de calor o por la isla de calor urbano. Algunas estrategias que se usan, por ejemplo, son las mezclas de asfalto con gravas de color blanco, utilizar islas arboladas en las playas de estacionamiento, es decir, que no sea solo la carpeta asfáltica, sino interrumpirla con islas de árboles, calzadas combinadas con cemento grama, fachadas verdes de edificaciones, techos con coberturas reflectantes
o verdes o vivos, impermeabilización reflectante, corredores verdes a lo largo de la vialidad y, por supuesto, aumentar la superficie arbolada en zonas remanentes de la vialidad, restitución o restauración de vegetación en parques y plazas. Estas serían medidas relativamente sencillas de tomar que se pueden implementar en casi todas las ciudades. Y aquí vemos el efecto rápidamente, comparando una termografía del efecto del sombreado de la vegetación y la presencia de vegetación. Acá donde está la vegetación y donde está la sombra de la vegetación hay temperaturas más frescas, en tanto que la carpeta asfáltica directamente expuesta a la radiación solar tiene temperaturas más altas. Y esta es lo que este calor, esta carpeta asfáltica expuesta de manera directa a la radiación solar y todas estas superficies de concreto y otras que abundan en la superficie urbana expuesta directamente a la radiación solar es lo que aumenta el calor en las zonas urbanas. Por eso es que debemos conservar la vegetación y mantenerla o restituirla. Estos son, por ejemplo, algunos ejemplos con fotografías de áreas urbanas. Esto es en la zona de Montalbán, de corredores vegetales o corredores verdes que proveen calor, refrescan y además proveen humedad y sombra, ¿verdad? Fachadas verdes, como en este caso, en esta casita completamente cubierta de hiedras, o cortinas vegetales, utilizando malangas en edificaciones, o el efecto que pueden hacer varios parques urbanos que crean como una especie de corredor verde dentro de las edificaciones o las urbanizaciones. También la combinación, por ejemplo, de calzadas verdes, grama, cemento, como lo observamos aquí, y la conservación de taludes verdes. Esto se observa mucho en colinas de Bellomonte. Entonces, estas son algunas de las estrategias un poco más simples de implementarse. Más recientemente ha habido una tendencia a desarrollar techos vivos o techos verdes. Estos son dos ejemplos de techos verdes intensivos y extensivos. Extensivos por lo grande, intensivos porque están asociados también a otro tipo de actividades, de recuperación de aguas, para limpieza, pero recuerden que esto no se puede implementar en todas las edificaciones porque hay un peso que hay que calcular, que lleva adicional, que se le adiciona a la estructura cuando se desarrollan este tipo de coberturas, que debe calcularse o estimarse para saber si la cobertura lo resiste. Pero si lo resiste, pues es ideal porque contribuyen con el verde, el mosaico verde de la ciudad, aumentar las zonas arborizadas de la ciudad. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Una vez más, entonces, les habló la profesora Karenia Córdoba, investigadora del Instituto de Geografía y profesora de la Maestría en Análisis Espacial y Gestión del Territorio. Esta área de investigación en geomática ambiental aplicada en estudios ambientales urbanos es una temática que está tratada y es parte de las capacitaciones que damos en nuestros posgrados. Si ustedes están interesados, los invitamos entonces a inscribirse en la Maestría de Análisis Espacial y Gestión del Territorio y estar pendiente de las ofertas en las redes sociales que hará la Comisión de Estudios de Posgrado y la Universidad Central para que no pierdan la oportunidad de cursar con nosotros estas interesantes propuestas en líneas de investigación. Hasta luego.